Paso a explicar. Primera de Tesalonicenses 4:16 habla explícitamente sobre el arrebatamiento de la iglesia y precedentemente de la resurrección de los muertos y que se tocará una trompeta, ¿verdad? Para que los muertos justamente se levanten y nosotros escuchemos los creyentes y seamos arrebatados. Bien, y en 1 Corintios 15:51 habla del mismo hecho, pero dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, he ahí la confusión, te explico. Estos son los 7 años de la ira, ¿bien? Y acá está la mitad de la tribulación, ¿bien? Y dice en Apocalipsis 11:15 que el séptimo ángel, que es el último, porque son 7 ángeles, aquí tocará la trompeta del séptimo ángel. Y dicen, ¿ves? Aquí es el arrebatamiento porque es la final trompeta. No, amigo, la final trompeta no es de ángel, la final trompeta es de Dios. Dios es el que toca la trompeta para que te vayas tú, para que resuciten los muertos. Y resuciten primero y luego el arrebatamiento se vayan los creyentes que aún seguimos vivos. Y me incluyo, pues, por si acaso, ¿no? Entonces, bien, aquí en el arrebatamiento de la iglesia, la trompeta es de Dios, de Dios. Por eso dice a la final trompeta, porque acá Dios ya va a ejercer su juicio contra los moradores de la tierra y por eso para Dios es la final. Es como su último llamado. ¿Bien? Por eso dice la final trompeta. Pero acá tocan 7 ángeles y el séptimo ángel toca aquí la trompeta y por eso la gente se confunde. Pero esta es trompeta de ángel, esta es trompeta de Dios. Son 2 trompetas distintas. Bien, y recuerda que Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Bien, así que ánimo, ánimo, ánimo. Por eso no confundas una trompeta tocada por Dios que resucita muertos versus la última trompeta que toca el séptimo ángel a la mitad de la tribulación. Son diferentes. Espero que la explicación te haya servido y te sea de bendición. Si este contenido te ha gustado, pues compártelo y dame me gusta. El estudio de la profecía es mandatorio en la palabra de Dios. Hay gente que dice, no, ¿para qué quieres saber lo que va a pasar después? O tienen miedo, pero mira, el 40% de la Biblia es profecía y se nos instruye en la Biblia a estudiar toda la palabra de Dios como cosa buena. En Apocalipsis, que significa revelación, que significa mostrar algo que está oculto, quitar el velo, ese es de la raíz griega, de quitar el velo, se nos da esa palabra, Juan nos da esa palabra desde la isla de Patmos para justamente enseñarnos lo que ha de venir. No es algo que ya ha ocurrido, es algo que va a venir. ¿Y cómo está el mundo, hermano? ¿Cómo está el mundo? Patas para arriba. Apostasía ya hay. La gente dice, falta que llegue la apostasía. No, no falta, porque mucha gente se ha apartado de la fe, se ha convertido a otras religiones, se han vuelto totalmente incrédulos por cosas que les han pasado en sus propias tribulaciones de la vida. Bien, entonces no digamos que no hay apostasía. Persecución a los cristianos también la hay. ¿No ves Nigeria, Kenia, cómo ejecutan a nuestros hermanos por perseverar en la fe? Por supuesto. Y todas las señales, los terremotos, todos los días hay terremotos en todos lados. Entonces estamos estudiando la profecía porque durante el estudio de la profecía mucha gente se convierte. Mira lo que dice la palabra. En Hechos 20 dice, no menosprecies las profecías. Dice también, el estudio de la escatología es muy útil, o sea, de los últimos tiempos. Dice Pablo, cualquiera que tiene la esperanza en el arrebatamiento y en todas esas cosas se purifica a sí mismo, porque claro, cree en que Dios nos va a salvar de una prueba, pero que tenemos que ser fieles a Dios para ser arrebatados en el momento del arrebatamiento que se nos promete en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17 y en 1 de Corintios 15, 51 y en un montón de versículos bíblicos. Y mira, desde el Antiguo Testamento el arrebatamiento ya está marcado por 2 hechos importantísimos. El personaje de Enoc, que era un hombre amado por Dios, es arrebatado antes del diluvio, amigo. Enoc representa a la iglesia. Sin embargo, Noé
representa a la gente que se queda, al pueblo de Israel, por no haber creído en el sacrificio del Mesías. Esa gente que se va a quedar y va a pasar en la tribulación, va a pasar la tribulación, pero será guardado. Y eso lo explica en Apocalipsis muy bien. Será guardado de la hora de la prueba, durante la prueba, como Noé dentro del arca. Pero pasa la tribulación. Pero la iglesia no, porque la iglesia, como ha creído como Enoc, es quitado, arrancado, bien sacado. Entonces, de la hora de la prueba, como dice Apocalipsis 3:10, recuerda que en Apocalipsis 4 ya Juan es también arrebatado, dándonos la sombra y fulgura del arrebatamiento de la iglesia, y luego la iglesia desaparece y recién aparece en el capítulo 19 cuando Cristo hace su segunda venida a la tierra y pisa el monte de los olivos con sus pies afirmados ahí, lo dice, y con sus santos, que somos nosotros los que hemos sido arrebatados, y con los muertos creyentes que ha resucitado con nosotros en el momento del arrebatamiento, como explica la carta a los tesalonicenses y la carta a los corintios. Así que te animo a creer en el Evangelio, a arrepentirte. Ya sabes que el arrepentimiento es cómo te ves tú ante Dios, la conciencia que tomas a partir de reconocer la soberanía de Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A partir de ahí tú tienes fe en el Evangelio y ya eres salvo. Tú recuerda que el ladrón no tuvo que hacer nada, ninguna obra, ni ir a darle a los pobres, ni portarse bien, ni bautizarse, ni ir a purificarse en un purgatorio provisional, no. El solo hecho de reconocer a Jesús en la cruz como máxima autoridad, su Rey de Reyes, Señor de Señores, su Rey, y que era realmente el Hijo de Dios enviado, en ese momento hecho carne, para salvarnos, lo hizo salvo de inmediato. Le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no traspasado, no en una semana. Recuerda siempre, porque ese versículo es muy profundo. Eso te habla de la salvación pura y dura. Nadie que te engañe ni te quite de ahí. El hecho de creer te hace salvo. Recuerda que el infierno no es para pecadores, amigo, es para incrédulos. Pecadores vamos a hacer hasta el día en que cerremos los ojos y el corazón deja de latir. Pero el incrédulo, ese sí, ese se va a la tribulación. Y en la tribulación, si se convierte, tendrá la oportunidad de ser salvo también. Ese será motivo para otro video. Que Dios te bendiga, y que si te ha sido de bendición este video, compártelo por favor, que alguien más lo puede necesitar. ¡Ánimo!